Uno de los elementos, podemos decir positivos, que podía tener una nueva incursión del PLD en la facción Leonel Fernández, es que uno no tiene que adivinar. Uno puede hasta escribir un gabinete y tendría muy pocas variaciones. La economía, que es lo más importante, porque no es solamente la delincuencia es un efecto de los problemas económicos. La economía en los 12 años de Leonel, mire, y de Danilo, estaba en manos de 4 personas, fuera del presidente: Valdés, Daniel Toribio, Vicente Bengoa y Simón Lizardo. Ellos una vez pitcher, otra vez catcher, pero siempre manejaron eso. Y eso, por lo menos, el saldo, lo que pasó, fue positivo. Fue positivo porque si no hubiese sido, hoy tuviéramos incluyendo a ese equipo en la lista de malas acciones. Entonces, yo quiero dejarle a Daniel Toribio, que es nuestro invitado, a quien agradecemos mucho que esté con nosotros, que nos diga qué novedad nos puede traer un gobierno que realmente el presidente Abinader hoy es el presidente y tiene la experiencia, pero se tomó un tiempo para aprenderse la lección, porque para aprender a ser presidente se necesita un tiempo. No es como te cuente y que fui candidato. Leonel Fernández llega al palacio, y antes de llegar, sabe lo que tiene que hacer. Se sienta, no tiene que hacer nada, juramentar a la gente que ya saben que van para los cargos. Gracias, Ulises. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, yo la verdad es que no me atrevo a presagiar el futuro, porque hay mucha gente buena que no necesariamente han estado en el gobierno. Que han ingresado. Y que tiene mucha experiencia. De todas formas, Julito, la realidad económica que estamos viviendo no es la que estamos viviendo, por muchas razones de carácter internacional y nacional, no es la que estamos viviendo hoy en día. O sea, hoy en día... Sí, desde el 2012 aquí ha ocurrido mucho, ¿verdad? Sí, y además, después del 20, la República Dominicana ha venido en un proceso económico de franco deterioro. Deterioro con una combinación de unas veces arriba, otras veces abajo, pero con una tendencia hacia la baja. Una de las cosas que yo resalto es lo siguiente. Para que vea cómo estamos, en qué situación estamos. En abril del 2021, el Banco Central anunció con bombos y platillos que la economía creció en un 47.3%. En abril del 21. En este abril, la economía creció en 0.3%. Quiere decir, hay una situación económica difícil, combinada. Usted habla de un 4.7. No, 47.3. Bueno, con relación al cierre del COVID. Nosotros decíamos en ese momento de que eso era un rebote. Y eso nos llevó declaraciones de todo el mundo diciendo que no era rebote. Entonces ya nos convencieron de que no fue un rebote y que fue 47.3. O sea, de abril del 2021 a hoy, la economía bajó de 47.3 a 0.3. Eso por el lado del crecimiento económico. Por el lado de la inflación, que es el otro elemento importante en términos económicos, nosotros tenemos 3 años, 20, 21, 22, donde la economía dominicana está desencajada. ¿Qué quiere decir que está desencajada? Que está fuera, desanclada. ¿Cuál es el ancla de la economía dominicana? Un 4%. En esos 3 años la inflación ha estado por encima del 4%. Y muchas veces la inflación tiene un impacto económico no solo, digo yo,
en la gente que sí lo tiene, y es mucho cuando la gente va al supermercado a comprar productos, digamos, como los aceites que han crecido en los últimos 2 años y pico, más del 50%, el arenque, el bacalao, o sea, los plátanos, los productos que han crecido, pero por el otro lado tiene un impacto económico que la gente no valora mucho. Hoy en el periódico, si lo vemos una cosa que no nos sorprende, pero que es así. 2 empresas iban a emitir bonos en el mercado. Es decir, gente que iba a vender sus acciones en el mercado y lo pararon. Hace 2 años que pararon por la inflación. Y tú te preguntas ahí, ¿cómo lo pararon por la inflación? ¿Y por qué? Bueno, porque si tú emites acciones y esas acciones le van a dar un rendimiento mucho menor que el que está pagando Banco Central o que está pagando Hacienda, obviamente la gente no va a comprar estas acciones. Entonces, la gente actúa sobre la base de la previsibilidad. Y en este momento la economía República Dominicana no está siendo previsible. Tú actúas, tú dices, yo voy a invertir para tener tal rentabilidad a mediano y largo plazo. Eso tú no lo puedes decir hoy en día. O sea, hay inclusive las medidas últimas del Banco Central denotan un cierto nivel de desesperación. Un toque como de un botón de pánico. O sea, como, fíjate que de la noche a la mañana te dicen, y bajamos la tasa de política monetaria de un 8.5 a un 8%. Aplausos. Mire, de cierto tiempo aquí estoy notando, no en usted solamente, en que el sector del PLD Leonel está difiriendo mucho de su gobernador de 8 años, Es que... de 12 años. Sí. El último pronunciamiento parece que dejó heridas que no se cerraron. Sí, déjame decirte lo siguiente, Julito. Muchísimas veces lo mejor es ser un piloto cuando tú vas en automático, cuando las cosas van... ¡Claro! Ahora, cuando, por las razones que sea, cuando las cosas el avión se te está moviendo mucho, que tú tienes que coger... Pero quien puso el automático fueron ustedes poniéndolo de gobernador. Eran ustedes a él. Claro. O sea, la economía ahí... Ahora, hoy en día, te lo digo porque a mí me sorprende. Yo no había visto unas actuaciones tan para allá y para acá que tú no entiendes. Por ejemplo, te pongo un caso. En enero... Perdón, para que... Sí. Licenciado, mire, usted sabe que hemos tenido contacto desde antes de la toma de posesión de la primera vez del PLD. Del 96. Sí. Y nosotros teníamos entendido que Daniel Toribio iba a ser el gobernador del Banco Central todo el tiempo. Sin embargo, no fue, pero fue ministro de Hacienda y Banco de Reserva, así que no tiene nada que envidiar. Pero el tema es que en este momento, usted y yo sabemos que quien le saca la castaña de fuego a todos los gobiernos del PLD y ha sido Valdés. Sí, pero lo que usted dice que va y viene. Cada vez que necesita decir claro, está creciendo. Obviamente. Cuando más se necesita. Yo no voy a pero no habla mentira o habla mentira. No voy a discutir eso contigo por lo siguiente. Porque yo lo veo desde el punto de vista de la política económica que tú estás aplicando. Si tú aplicas una política económica en algún momento que sea previsible, los actores económicos actúan en función de eso. Y yo lo que estoy diciendo es lo siguiente: si tú estás subiendo la tasa de interés, lo cual en ese momento era correcto, porque lo que procuraba era disminuir la cantidad de dinero en circulación para bajar los niveles de precios, en enero tú agarras y dices, y dispongo de 21,000 millones de pesos para prestárselo al sector hipotecario. Y tú dices, bueno, ¿y cómo es que tú estás subiendo la tasa de interés para disminuir la cantidad de dinero en circulación en la economía de improviso y de la noche a la mañana dices esto? Bueno, de improviso tú dices, ahora mantiene estable la tasa de política monetaria, 8.5, la baja a 8. Dice, pero el tiempo de transmisión de la política monetaria es muy lento, es de 2 o 3 meses. Por lo tanto, con el tiempo de transmisión de la política monetaria, inyecto, ¿cuántos son? 94,000. 93,000 millones de pesos, 94,000 millones de pesos. En 10 días se desaparecieron. En 10 días, o sea, pero yo quiero llamar la atención para que ustedes vean lo que tiene que ver con los préstamos.
los 21.000 millones, casi 22.000 millones que el Banco Central dispuso en enero para el sector hipotecario, en mayo solo había prestado el 17%. O sea, 5 meses después, solo se había prestado el 17%. Todos los millones que dispuso el Banco Central se desaparecieron en menos de una semana. Lo que obligó al Banco Central a tener que emitir 25.000 millones de pesos más. Ahora, esa política es correcta. Tú le estás echando combustible al fuego. Porque tú todavía no terminas de resolver el problema de la inflación en la República Dominicana. Los niveles de precios todavía no se ajustan a los niveles de precios actuales, la población dominicana, y tú de la noche a la mañana te apareces emitiendo esta cantidad de dinero en circulación. Porque la gente puede creer, el que me está viendo puede creer, que eso es un dinero o un papel que tú lo sacas del Banco Central y ya. No, eso tiene una implicación, porque eso es un dinero que va a demandar bienes y servicios. Y al demandar bienes y servicios va a incrementar de nuevo los niveles de precios. Pero además, en algún momento el Banco Central tiene que hacer el proceso inverso. ¿Qué es el proceso inverso? Ir al mercado a recoger parte del dinero que emitió. Cuando haga eso, tiene que emitir certificados. Para volver a los niveles normales. Para volver a los niveles normales. Tiene que emitir certificados. Y emisión de certificado quiere decir que va a incrementar el nivel de deuda del Banco Central. ¿Sabes en cuánto están casi los certificados del Banco Central emitidos? Eso es el déficit cualificado. En 1 billón, ese es el déficit, parte del déficit cualificado. 1 billón de pesos, o sea, 1 millón de millones casi está emitiendo el certificado del Banco Central. Eso es muy difícil de recomponer. ¿Es un presupuesto de un año? Ese es el presupuesto de un año, exactamente. Y eso... Pero además, Juli, ese es un tema que tiene que ver con el lado, por ejemplo, propiamente monetario, porque por el lado fiscal, que es el otro elemento que hay que resaltar, este es el gobierno, desde el 2003 a la fecha, ningún gobierno había tomado prestado, había gastado más que lo que ha ingresado en términos corrientes. ¿Qué quiere decir eso? Que el gobierno gasta más para compensar esa diferencia entre el gasto corriente, es decir, en sueldos y salarios, en publicidad, en papelería, en combustible, todos esos gastos que son los gastos corrientes, los ingresos normales del gobierno no le dan para compensarlo. ¿Qué está haciendo? Tomando prestado. Entonces estamos tomando prestado para gasto corriente. Y eso es una de las cosas peores que puede pasar a un gobierno o a una persona. Cualquier persona que me está viendo sabe que si gana 100,000... ¿Y ese modelo económico, doctor, no era el mismo? No. Porque era lo mismo hacer un solo presupuesto, pagar deuda, bajar los intereses, pagar el gasto corriente, sí, coger prestado lo que sobra. Ese es el mismo modelo económico. Pero desde el 2003 hasta la fe, hasta 20, 21, 22 y estimado para el 23, los ingresos del gobierno daban para los ingresos corrientes del gobierno daban para su gasto corriente. ¿Que se financiaba el gobierno? Sí, porque... ¿Qué se financiaba? ¿Las obras de capital? Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que... la lógica que nosotros vemos el término? Nosotros no nos oponemos al endeudamiento. O sea, sería un error oponerse al endeudamiento. Es más, yo siempre digo que es un error construir una presa con dinero propio. ¿Por qué? Porque si tú construyes una presa que va a beneficiar a esta y a futuras generaciones, ¿por qué esta generación tiene que pagar con sus ingresos lo que va a beneficiar a las otras generaciones? ¿Qué propuesta usted tiene en este momento? ¿Qué debemos hacer nosotros? Porque usted, por ejemplo, está obviando fuera de los últimos 2 años una pandemia y una guerra que tiene unos efectos importantes distintos a un panorama normal. Y usted lo ha reconocido en otro. Déjame decirte lo siguiente. ¿Qué usted recomienda en este momento? Usted tuviera que decir, déjame sacar la política aparte, déjame pensar en mi país. ¿Qué yo haría en este momento? El gobierno tiene que controlar necesariamente sus niveles de gasto. O sea, el gobierno por el lado fiscal tiene que controlar sus niveles. Tú no puedes endeudarte para gasto corriente, porque es que esos gastos se van en comida, en cosas. O sea, tú coges, vean, tú ganas 100,000 pesos,
y gasta 110 todos los meses. Tiene que buscar 10.000. Esos 10.000, ¿cómo lo vas a recuperar? Es distinto si esos 10.000 o 20.000 tú lo cogiste prestado para invertirlo. Eso te va a redituar. Y si compraste una casa la puedes vender. Y si compraste cualquier activo lo puedes vender. Pero este no es el caso. Y ustedes lo manejaron así siempre, sin el gasto corriente. Siempre. El ingreso corriente, no nosotros, ¿eh? Desde el 3 del No, yo creo que sabe ustedes. Sí, nosotros siempre fue así. Desde el 3 hasta el 20. Hasta el 20. Del 2003 hasta el 20. El ingreso corriente fue por encima del gasto corriente. Ahora, ¿qué es lo que ha implicado eso? Que en estos momentos tenemos un nivel de deuda que ha crecido en 25.000 millones de dólares. Y cuando tú no tienes préstamo, un monto importante, cuando o te critican el préstamo, cuando tú no puedes crear impuestos, ¿de dónde tú vas a buscar los cuartos de los gastos corrientes? Tiene que ser endeudarse. Sí, pero lo que pasa es lo siguiente, Julito. ¿Endeudarse para qué? Para que las generaciones futuras paguen lo que tú te comiste. Entonces pasamos hambre ahora. No. Lo que estamos diciendo es... Aquí se pagaron sueldo en la pandemia al sector privado. ¿Tú no te acuerdas? Julito. Teníamos que hacerlo. Julito, tú no puedes hacer eso ni en la vida ni en los gobiernos. Porque es que la generación, o sea, los hijos, nuestros nietos, van a estar pagando, Julito, los hijos de los nietos van a estar pagando un dinero que se lo comieron y lo bebieron otros. Es distinto que tú hagas una presa, la presa de Tavera, o la de Valdez. ¿No está redituando? Todavía nosotros estamos proveyendo agua. Daniel, tú nunca has hablado disparate. El año que viene hay elecciones. Ajá. Y ya en febrero empiezan la primera encuesta, que es loco. Sí. Andan en encuesta y tú y yo sabemos que hay una votación de la Fuerza del Pueblo que no está registrada, que es el PLDista que va a votar por ustedes en segunda vuelta si quedan en segundo lugar. Sí. Y al revés. Contestan lo siguiente: ustedes pueden asumir el poder y mejorar este país. Sí, Julito. Mira, ayer el presidente Fernández decía una cosa que a mí me impresionó mucho. Muchas veces lo que pasa es que tú necesitas ir con un equipo al gobierno. Y él decía, yo no había visto un equipo de pelota donde el manager picha, va y quecha, juega primera, juega segunda, juega todas las bases. Y así no funciona el Estado. O sea, sí, el gobierno... Sí, lo dijo, lo acusó de ser un... De mi punto de vista, y no quiero exagerar, se le ha desbordado. O sea, este es un gobierno que está... o sea, la crisis ha desbordado por en todo. Cuando tú ves que si la educación... Pon tu cosa tan simple como pasaporte. Que tú tienes que pasar 4 meses para un pasaporte. Que si no hay contadores en las EDE. Que si la educación... Que de la noche a la mañana aparece de que van a incrementar la formación de estudiantes bilingües y lo que ya tienen no funciona. O sea, cuando tú te das cuenta, esto es un globo viejo, que cada vez que tú le pones un parche por un lado, explota por el otro. Entonces, todos los días es una crisis. O sea, esto se ha desbordado. Yo creo que está fuera de control, bien, por desgracia. Y entonces, ¿qué es lo que requiere? Yo pienso que requiere un equipo de gente experimentada que comience a poner, primero, con una goma nueva, y segundo, que cuando venga un pinche lo tape rápido. Bien, finalmente, licenciado, la Fuerza del Pueblo en el día de ayer acaba de decidir que elegirá su candidato presidencial por asamblea de dirigentes. Sí, por una asamblea nacional. ¿No hay otro candidato? No hay otro candidato, entonces... Sí, no hay. Entonces pero tú tienes que hacer un procedimiento legal. Hasta ahora no hay otro candidato, tal vez aparece alguno. Los procesos de alianzas y de selección de candidatos, ya el partido está trabajando. Mira, en eso se ha avanzado de manera significativa. Yo no te puedo decir los detalles, pero te puedo señalar lo siguiente. Yo lo que estoy preocupado es por la cantidad de candidatos que nosotros tenemos.
porque la gente, yo voy a decir... Ustedes no tienen candidatos para todos los cargos. Sí, tenemos para todos los cargos y 2 o 3 Y veces. si tienen algunos sitios no son ganadores. Mira, Julito, en la mayoría de los sitios, en algunos no, en un principio, pero en la mayoría de los sitios tenemos gente ganadora y con mucha experiencia. Ustedes se van a sorprender cuando dentro de poco comience a ver el proceso de selección. Porque lo que pasa es que nosotros, es verdad que nosotros somos un partido nuevo. Sí, pero ustedes tienen un problema. Un partido Tienen nuevo, un pero problema. ¿qué? Mire, formado por gente con experiencia. La derrota del presidente Fernández en el 20 se entendió, Ajá. porque fue demasiado rápido el paso. Pero mire, ustedes están obligados a ganar. Y- ¿Sabían eso? pero- Ustedes no pueden, están obligados a ganar. Yo no sé si estamos obligados, lo que sí yo te puedo asegurar es que estamos trabajando para eso. Gracias. De eso sí yo te puedo asegurar. Gracias. Gracias a ti. Gracias. Licenciado Daniel Toribio, miembro de la Dirección Política y secretario de Asuntos Económicos de la Fuerza del Pueblo. Gracias, licenciado. Gracias.